Shalom, hermanos, bendición. Un gusto saludarles a través de este medio. Estamos nuevamente aquí con mi hermana compartiendo la palabra del Todopoderoso. Traemos un tema muy interesante. Esperamos que el Eterno hable a sus corazones, así como habló a nuestras vidas. Y bueno, vamos a comenzar a compartir esta palabra tan maravillosa, pero le doy la bienvenida a mi hermana hoy. Amén. Es un gusto poder saludarles nuevamente por este medio y pues vamos a gozarnos con la palabra que el Eterno tiene para nuestras vidas el día de hoy. Amén. Qué maravillosa es la palabra. La verdad es que la palabra nos alimenta a cada instante. Cada vez que nosotros abrimos esta palabra, la Biblia, que le conocemos como la Biblia, llena de nuestro corazón de gozo, nos llena de paz, de shalom y bueno, nos reconforta. La verdad es que aquí hay mucho alimento que tú y yo debemos de tomar en cuenta. Este es un momento muy importante para nosotros y vamos a introducirnos en el tema. El tema de hoy es tocando el borde de su manto y bueno, vamos a estudiar la Torah, vamos a estudiar la palabra, vamos a tener varias lecturas y ahí en casita yo les pido que ustedes igual cuando se acerquen a nosotras a escuchar esta palabra, porque gracias a ustedes que nos están permitiendo también entrar en sus hogares a través de este medio, abran sus Biblias, cuando estén escuchando el tema abran sus Biblias y vayan con nosotras a las lecturas que vamos a dar en este momento. Vamos a iniciar y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 8 y en el versículo 43. Vamos a leer ciertos versículos de esta palabra. Y bueno, ahí ustedes en sus casas compartan la palabra con nosotros también. Dice esta palabra: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Yeshua dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Yeshua dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Mi pregunta es, para todos los que están escuchando hoy, ¿quién no quiere un milagro? Nosotras acá queremos un milagro, ¿verdad? Y muchos durante muchos años han anhelado un milagro. Y cuando no ha llegado ese milagro, se han acomodado, se han acostumbrado a cómo viven. ¿Quién no desea cambiar la situación actual de su vida? Mayormente en este tiempo, todos deseamos cambiar la situación actual de nuestras vidas. ¿Quién, estando enfermo, no desea sanidad? Todos, cual sea la enfermedad que tengamos, deseamos sanidad, desde un dolor de cabeza hasta una enfermedad grave. Todos deseamos esa sanidad, la anhelamos. Y por eso es que andamos buscando, como esta mujer, buscando medicina o buscando una opción que nos traiga calma, porque en realidad no va a ser una sanidad completa. El único que trae sanidad a nuestras vidas es Yeshua. Él es el único que trae sanidad. Entonces, todas las opciones que nosotros vayamos a tocar o que vayamos a ver y que las vayamos a practicar, a poner en práctica en nuestras vidas, van a ser momentáneas, pero no van a ser completas, ¿verdad? Amén. Y de hecho traen un desgaste a nuestra vida física, así es, a nuestra vida espiritual, y conforme pues vayamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo cómo esta mujer no solo estaba desgastada físicamente por la enfermedad, tenía 12 años de estar enferma y se sentía menospreciada. No tenía ella ya la identidad que el Eterno nos entrega desde que nosotros somos concebidos, ¿verdad? En el vientre de nuestra madre. Entonces, esta mujer se sentía totalmente devastada. Lo había perdido todo, dice la palabra del Eterno. Y es que cuando nosotros nos alejamos de la Torah, llegamos a perder todo. Esta mujer dice, como tú decías, y leyendo la palabra del Todopoderoso, que ella tenía 12 años de padecer esta enfermedad. Todo cuanto ella tenía lo había perdido. ¿Qué es lo que tú dices? El desgaste físico y el desgaste emocional nos hacen perder todo en la vida.
Y el Eterno no quiere que nosotros perdamos todo en la vida. Él quiere nuestra sanidad. Él quiere que nosotros volvamos a nuestra vida o a nuestro origen. Es lo que Él anhela, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero ella, aunque había visitado todos los médicos, dice, todo médico que había visitado, todo lo había perdido. Ninguno de esos médicos le había dado solución a esto que ella estaba padeciendo. Y nadie podía hacer nada por ella. Hoy en día también preguntémonos, ¿quién puede hacer algo por nosotros? En realidad nadie puede hacer nada por nosotros. Pero la palabra del Eterno hoy a través de este estudio nos va a mostrar que hay alguien único y especial y todopoderoso y que tiene un nombre sobre todo nombre que puede hacer esto que nosotros tanto hemos anhelado en nuestras vidas y los cambios que tanto hemos necesitado y las sanidades que hemos deseado corporalmente como almáticamente lo puede hacer en nuestras vidas. Así es que vamos a entrar en este tema. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Todopoderoso. Dice la palabra del Eterno que ella, vamos a ver varias versiones. Y tú traes unas citas ahí que me gustaría que también que las leyeras porque es parte de lo que vamos a introducir en este tema, sabiendo que esta mujer tenía una necesidad muy grande. Pero me gustaría que tú compartieras lo que tú traes. Amén. En Mateo 9:21, en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, dice: pues ella se dijo a sí misma, si solo pudiera tocar su zip, seré sanada. Imagínate en nuestra versión o en la Reina Valera que nosotros leemos, dice si tan solo tocara el borde de su manto. Así es. Y pues nosotros nos imaginábamos al maestro con una túnica grande y que ella le había agarrado pues la parte de abajo, ¿verdad? No tan la túnica, sino un vestido largo que lo iba arrastrando y que bueno, que ese borde era las costuras, la costura que hacen los sastres, ¿verdad? Sí. Eso era lo que nos imaginábamos. Yo hace muchos años, cuando estaba joven, era lo que yo me imaginaba cuando leía esa palabra. Y yo me ponía a pensar y a meditar cómo una vestimenta de esa magnitud podía traer poder y traer sanidad sobre la vida de una persona. Mas sin embargo la palabra en la que tú estás leyendo ahora, allí es donde nos vamos a introducir y a desarrollar este tema, que no es lo que nosotros nos hemos imaginado durante muchos años. Gracias al Todopoderoso que la luz de su misericordia ha penetrado en nuestras vidas y está entrando en cada uno de nosotros y abriendo nuestros corazones, quitando la venda de nuestros ojos y limpiando completamente nuestros oídos para que nosotros podamos nutrirnos de esta maravillosa palabra, porque ella es la que trae vida a nosotros. Y ahí decías tú, y está hablando de los tzitzit. Esta mujer, ¿qué fue lo que tocó? Ella tocó la orla de su manto. Y vamos a ver, según lo que el diccionario, lo que dice esta palabra, dice que aquí donde nosotros estamos leyendo, dice que ella tocó el borde de su manto, que es la orla de su manto. En griego esta palabra quiere decir craspedón, que significa orla o fleco. Y aquí ya más o menos vamos conectándonos. Orla o fleco. Pero en hebreo, esta palabra del borde de su manto, que era lo que tú leías, y quiero que lo vuelvas a leer, significa tzitzit, que quiere decir borla. Vuelve a leer esa lectura tan maravillosa. Amén, gloria a Dios. Pues ella se dijo a sí misma, si solo pudiera tocar su zip, seré sanada. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra, si tan solo yo pudiera tocar su tzitzit, yo seré sanada. Quiere decir que ella tocó los tzitzit del manto de nuestro Mesías, que nosotros le conocemos como el fleco del manto, ¿verdad? Eso era. Ya no está hablando de borde, está hablando de unos flecos. Y bueno, aquí en la Torá vamos a ver lo que nos dice la palabra. Aquí hoy en esta mañana tenemos la oportunidad de ver, y tenemos acá de este lado un talit, y miramos lo que la palabra del Todopoderoso nos quiere enseñar.
Y está hablando de los tzitzit. Estos son los tzitzit, lo que vemos aquí, que son las borlas que la mujer que estaba enferma con flujo de sangre durante 12 años tocó. Amén. ¿Y cómo puede traer sanidad esto? ¿O qué es el poder que esto tiene? Si lo vemos de esta manera. Y ahí vamos a ir viendo qué es lo que nos quiere decir la palabra del Todopoderoso. Para eso vayámonos a la Torá. La Torá es la que nos va a enseñar hoy. Aquí, lo que sucedió aquí, es que lo tenemos que ver bajo el contexto. Si Amén. Nosotros no miramos el contexto, nosotros vemos que el palo de mango tiene mangos, pero ¿por qué tiene mangos? No solamente le crecieron los mangos porque sí, vamos a irnos a la raíz que lo está nutriendo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la Torá y vamos a irnos al libro de Números en el capítulo 15 y en el versículo 38. ¿Qué es lo que nos dice la palabra ahí? Ustedes también ahí en casita, busquemos el libro de Números, compartan con sus familias. Miren, esta palabra es deliciosa y nosotros tenemos que aprender a compartir la palabra del Todopoderoso. Números, capítulo 15 y en el versículo 37, dice la palabra del Señor. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, miren, el Todopoderoso dando una instrucción. Habla a los hijos de Israel. ¿Para quién era esta palabra? Para los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, que ya leímos la lectura, que son los tzitzit, que se hagan tzitzit en sus vestiduras. ¿Por cuánto tiempo? Por sus generaciones, a través de todas las generaciones. Nuestras generaciones no acaban. Nosotros creemos que nuestra generación acaba cuando yo muero o cuando mis hijos mueren. No, nuestras generaciones continúan porque se van inyectando de tiempo en tiempo. Entonces no se acaban las generaciones. Y él dice, por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, que es el que estamos viendo acá. Miren, de esta manera. El cordón azul que está en este manto, en este talí. Dice, por sus generaciones, y os servirá. Miren qué es lo que dice la palabra del Todopoderoso y nos está enseñando. Aquí nos está instruyendo la palabra. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, cuando nuestra mirada se pose en esto, os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Y os acordaréis y haréis todos mis mandamientos, y seáis Kadosh para vuestro Elohim. Aquí nos está diciendo, entonces, ¿a qué se referían esos flecos de los cuales estaba, a los que se aferró esta mujer que tenía tanto tiempo de tener esta enfermedad? Ella se aferró a estos flecos. ¿Qué significan estos? Y aquí la palabra nos está diciendo. Dice que los hombres eran los que tenían que usar estos, aquí está hablando, los hombres eran los que tenían que usar estos tzitzit en sus vestiduras, porque ellos les iban a servir para recordatorio. Esto es, yo no sé si ustedes se recuerdan, de repente los que tienen hijos o nosotras cuando éramos pequeñas, por ejemplo, cuando nos querían enseñar algún tema de inglés, por ponerlo de esa manera, de inglés, ¿qué hacían las maestras o qué hacen las maestras hoy en día? Ponen un hilito de un color, del color rojo, para indicar que es red, y los niños no se tienen que olvidar de eso. En el otro ponen el color amarillo, otro hilito para indicar yellow, y ellos ya están red, yellow. Bueno, de esa manera, ¿para qué sirven estos tzitzit, estos flecos en el talit o en las vestiduras de los hijos del pueblo del Eterno? Para recordar, son un recordatorio. ¿Y qué era lo que ellos tenían que recordar? Los mandamientos. Así es, y vivir en santidad. Y vivir en santidad. Vida en santidad. Ese era el recordatorio de los mandamientos y de tener una vida en santidad, una vida apartada.
Eso era el recordatorio. Estas franjas entonces en los bordes de sus vestidos indicaban que ellos recordarían los mandamientos y que ellos se mantendrían en obediencia a cada uno de esos mandamientos. Y recuérdense que la Torá ejerce poder en la vida de aquel que se aplica esos mandamientos a su persona. Aquí no está, y es que esto es personal, hermana, esto así es, y ustedes que están en casita puedan entenderlo, que esto es personal. El practicar los mandamientos en nuestras vidas es algo personal. Yo no puedo practicar un mandamiento que vaya a beneficiar a mi hermano, que vaya a beneficiar a mi familia, a los que están a mi alrededor. Claro, trae bendición porque es que fluye, pero ¿a quién beneficia principalmente? A mi persona, ¿verdad? Entonces eso era lo que tenía que hacer el pueblo del Eterno. Y aquí podemos ver entonces algo muy interesante y que tenemos que decirlo, que Yeshua, ¿qué estaba usando entonces en aquel momento? ¿Cualquier vestimenta? No, ¿Estaba usando cualquier vestidura? No. Estaba cumpliendo con la ordenanza de Yahweh. Eso era lo que estaba cumpliendo. Y que como nos podemos dar cuenta, Yeshua cumplió con los mandamientos de nuestro Abba Kadosh, que él declara. Tanto así que él declara en el libro de Mateo 5:17, él dice, porque yo no he venido a abrogar la ley, a abrogar la Torá, a quebrantarla. Yo no he venido para quebrantar la Torá, sino que yo vine para cumplirla, para hacer como se debe de hacer según la Torá, para eso, y él mismo lo declara. Entonces él vivía en obediencia, él vivía cumpliendo esa palabra. Él estaba poniendo por obra la Torá de Yahweh. Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso fluía tal poder de nuestro Mesías, porque él estaba cumpliendo con lo que la palabra del Todopoderoso dice, ¿verdad? Y es muy interesante. Esto es muy interesante. Amén. Es muy interesante porque realmente como alguien que es santo o 3 veces santo puede cargar la vestidura puesta y caminaba en rectitud definitivamente en todo tiempo, ¿verdad? Y esta mujer sabía, ella había escuchado, ella había probado de todo, se había desgastado, pero sabía porque había escuchado y creyó que con únicamente tocar el talit del maestro o el borde, ¿verdad?, del maestro, ella iba a ser sanada, ¿verdad? Qué importante y qué interesante es esta palabra. Amén. Por lo tanto, ella cuando tocó los tzitzit, los flecos del talit de nuestro maestro, Yeshua, ella tomó, ¿qué hizo? ¿A qué se asió? Ella se asió, tomó los mandamientos de nuestro Abba Kadosh. Ella tomó esos mandamientos. Claro, fue una forma simbólica. Y dice la palabra que ella creyó, porque ella creyó, o sea, que ella creyó que tomándose de esto, allí iba a haber sanidad. Pero esta fue de una manera simbólica. Hoy tú y yo no podemos agarrarnos de los tzitzit simbólicamente y decir yo obedezco y sin cumplir. No, tenemos que cumplir. Aquella mujer lo hizo de una manera simbólica por lo cual ella recibió completa sanidad. Pero en realidad, lo que la palabra del Eterno nos está mostrando, y es que estamos haciéndolo de parte en parte para que todos podamos comprender que muchos de los cambios que nosotros anhelamos no van a venir por arte de magia, que muchas de las necesidades que nosotros estamos pasando no van a ser suplidas porque sí, que muchas de las enfermedades que está padeciendo el mundo no van a ser sanas porque yo quise que fueran sanas o porque un doctor me recetó a mí, y no estamos menospreciando el trabajo de los doctores, porque que el Eterno los bendiga, que los puso ahí en este lugar para también bendecir nuestras vidas cuando tenemos falta de fe o cuando no hemos vivido en obediencia, porque recordamos una vez más, y esto lo vamos a tener presente constantemente en nuestras vidas, que la fe es emuná y que la emuná es verdad y obediencia.
quiere decir que es una acción, que no podemos nosotros sentarnos en nuestras casitas esperando que me venga la solución o que me venga la sanidad sin yo hacer nada, sino que nosotros tenemos que vivir en esta palabra. ¿Qué hizo Yeshua para tener tal poder, tal autoridad? Vivir en obediencia. ¿A qué? A la palabra de su Padre, a la palabra de nuestro Abba Kadosh. Eso era lo que lo revestía a él de autoridad y que lo revestía a él de poder, el vivir en obediencia. Entonces, esta mujer, dice la palabra del Señor, que tenía 12 años de padecer esta enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad? La enfermedad era flujo de sangre y ella por lo tanto estaba inmunda. Tú decías, ella estaba apartada, estaba alejada. Si nos recordamos en lo que dice la Torá, dice que todo leproso y toda impureza, todo hombre impuro que tenía una enfermedad, dice que estaba alejado del campamento, lo sacaban, pero tenía determinado tiempo, ¿verdad? No creamos como nosotros pensábamos antes, lo sacaban del campamento sin límite de tiempo. No, todo era bajo la ley, tenía un orden. Y para eso nosotros vamos entonces nuevamente a volver a la Torá y vamos a ver lo que la palabra del Todopoderoso dice. Pero ¿tienes algún comentario con respecto a lo que ya ahí llevamos? Sí, de hecho me gusta mucho esta palabra, la profecía, ¿verdad? Donde esta mujer ya había escuchado, y vuelvo yo, ¿verdad? Porque si no creemos lo que escuchamos, ¿cómo vamos a accionar? O sea, ¿cómo nos vamos a mover? Y más esta mujer, tal vez en este tiempo, pues no sea esta mujer la que venga y llegue de arrastras a buscar una solución, sino que puede ser una persona que esté escuchando en este momento o alguna necesidad de nuestras vidas, y lo único que tenemos que hacer es creer y accionar, o sea, movernos, porque podemos escuchar, pero si no accionamos, pues nada va a pasar, ¿verdad? En este caso no vamos a ir a agarrar un flequillo, ¿verdad? Del talí, como lo habías dicho, pero podemos acercarnos al Señor y pedirle con todo nuestro corazón qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Amén, así es. Y es que nosotros necesitamos, definitivamente el hombre necesita moverse de la posición en la que está. La semana pasada hablábamos con respecto a la mujer que de Lot, pero ella se quedó estancada y nosotros no podemos quedarnos estancados, necesitamos seguir avanzando, fluir, porque solamente así vamos a recibir vida y completa sanidad y satisfacción de nuestras necesidades. Bueno, esta mujer en el libro de Levíticos, en el capítulo 15, vamos a ver la posición de ella, porque también tenemos que ver la posición de ella. Ya vimos Yeshua cómo estaba revestido de poder y autoridad, pero miremos la comparación de esta mujer. La posición de ella no era la beneficiosa. No. Ella llevaba, como decimos nosotros en este tiempo, llevaba las del perder en todo aspecto, según la Torá. Pero que el Eterno, aunque nosotros llevemos todas las de perder en este tiempo, como tú decías, puede ser que ya no es aquella mujer, ¿verdad? Es hoy en día somos nosotros, nuestra persona. Y aparentemente para el mundo ya lo hemos perdido todo. Pero hay alguien que tiene esperanza, que nos da esperanza a nosotros. Solo vayamos y busquemos, que está aquí en la Torá su instrucción. Levíticos 15:25 dice la palabra del Señor. Pero les voy a leer desde el 19 porque quiero que entiendan dos cosas. Aquí hay dos aspectos muy importantes que nosotros debemos de entender. Y está hablando con respecto a la nidá. Vamos a ver la nidá en la mujer. Dice, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, que era lo que estaba padeciendo la mujer, flujo, dice, de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo 7 días, estará apartada. Aquí está el aspecto de lo normal, de lo natural en la mujer. 7 días debe de estar apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Pero vamos a irnos hasta el versículo 25, el aspecto que yo quiero que toquemos, que es la posición en la que estaba pasando, la situación que estaba pasando esta mujer, que habla el libro de Lucas y el libro de Mateo donde tú estabas leyendo. Dice, y la mujer cuando siguiere, dice,
O sea, ya no está hablando del flujo normal, sino que está hablando de un flujo fuera de lo normal, ya está hablando de una enfermedad, porque el primer aspecto está hablando de lo natural en la mujer, que no es enfermedad, es parte de una limpieza y es parte de que se habla de algo natural que produce vida. Pero aquí está hablando ya de una enfermedad que ya trae muerte, y dice: por muchos días, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda. O sea que esta mujer, ella estaba inmunda, impura. Por eso ella no podía presentarse delante del maestro Yeshua de frente, sino que ella, por eso dice la palabra que ella por detrás, dice, tocó el borde del manto de nuestro Mesías, porque ella sabía que ella no podía presentarse delante del maestro. Por eso, porque la palabra del Eterno nos está mostrando que cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Era inmunda, pero aquí está hablando, desde el versículo 19, está hablando del aspecto de la nidá, que esto quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir nidá? Quiere decir apartada, separada, que se refiere a la necesidad de una necesidad de estar separada. Ella ya no tenía necesidad de estar separada, pero ya era parte de su vida, tenía esta enfermedad y ella no podía estar involucrada como los demás estaban involucrados. Ella estaba aparte, afuera, y permaneció durante 12 años inmunda. Esto es una carga muy pesada. Así es. Y muchas veces nosotros llevamos así cargas tan pesadas durante tantos años y nuestra alma está agobiada, pero nosotros no hemos hallado solución, porque nosotros queremos que las soluciones sean fáciles y que todo lo que me venga a mí sea transformado de la noche a la mañana, y no queremos pagar el precio, queremos vivir una vida fácil, y la vida fácil en la palabra del Eterno no está. Cada uno de nosotros debemos de hacer lo que la palabra del Todopoderoso nos indica. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos lo que necesitamos, ya sea en sanidad, ya sea en liberación, ya sea en lo que sea, en restitución, en lo que sea. Aquí está hablando de cuando esta mujer siguiera con el flujo de sangre, que es fuera de la costumbre o fuera de lo normal, y está hablando qué era lo que se tenía que hacer. Entonces ella estaba en un estado de nidá total, porque decía de que no podía, o sea, si estaba casada o no estaba casada, no podía estar ni con sus hijos, tampoco, o sea, estaba en soledad. Tú dijiste eso, que tú trataste eso. No, sigue con eso, pero sí, yo lo quiero. Que estaba en soledad. Así es, estaba completamente sola, porque incluso ella no podía ni reunirse en la congregación, o sea, no podía andar cerca de la gente, porque ella estaba definitivamente en una impureza ceremonial, dice en la Biblia, ¿verdad? Ella estaba en una impureza ceremonial, entonces no podía estar cerca de sus familiares, no podía estar cerca de ningún hermano de la iglesia. Imagínense cómo nos sentiríamos nosotros que por alguna enfermedad tuviéramos que estar lejos de todas las personas y que nadie nos pueda tocar, porque somos inmundas. O sea, entraría una gran depresión en nuestras vidas, y que causaría, ¿verdad? No solo a nosotros, sino a nuestras familias. Amén, así es. Y es algo muy interesante lo que tú dices, y que muchas veces estamos pasando. Mira, nosotros solo estamos leyendo lo que la palabra del Todopoderoso dice, pero dice, ¿quién conoce los corazones? No es nuestro Abba Kadosh. Él es el que conoce nuestros corazones, sabe qué es lo que hay ahí, cuál es la necesidad que hemos estado pasando. Y en medio de una enfermedad y de una situación difícil, lo que trae es depresión, aflicción, cansancio, agotamiento. Muchas veces el ser humano ya en medio de la depresión ya no quiere nada. Ya no quiere nada. ¿Por qué? Porque no haya una salida.
Estamos completamente encerrados en lo que estamos pasando, en la situación que estamos pasando, que no hayamos salida. Pero hoy a través de la palabra nosotros estamos entendiendo qué es, porque nuevamente volvemos a lo de los tzitzit. ¿Y qué es lo que representaban, verdad? Que el pueblo del Eterno tenía que recordarse, principalmente los hombres, que es lo que ellos son los que cargan los tzitzit, recordarse de los mandamientos de nuestro Abba Kadosh, que son ellos, solamente ellos, los mandamientos, los que traen vida al ser humano. No solamente en aquel tiempo, sino en este tiempo. Recuérdense que esta mujer lo hizo simbólicamente. Hoy nosotros tenemos que actuar y movernos de donde hemos estado si queremos que nuestra situación cambie, si queremos un cambio radical en cada uno de nosotros. Esta mujer estaba aislada, en soledad. No muchos están aptos para vivir en soledad. Hay muchas personas que cuando se sienten solos entran en un estado de enfermedad que no hay nada que los pueda sacar de ahí. Y hay otros que tienen la capacidad de estar tranquilos, de estar solos con ellos mismos, pero otros no. Esta mujer ya había aguantado bastante. La verdad es que había aguantado bastante. Fíjate que es interesante eso que acabas de decir, ¿verdad? Que nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a vivir en soledad. De hecho, el Eterno en nuestras vidas impregnó que nosotros tuviéramos un espíritu de supervivencia, o sea, de poder salir adelante. Y hay personas que no logran salir de esta situación, pero me llama mucho la atención porque había alguien que se hacía una pregunta y decía, ¿por qué hay personas que llegan al suicidio? En lugar, si en nuestra vida está impregnado eso de que nosotros, si tenemos necesidad de algo, lo vamos a buscar. Si tenemos sed, vamos y nos servimos agua. Esta mujer sabía que tenía la necesidad de ser sanada porque ya no quería vivir en esta situación. Entonces, esa misma necesidad la hizo movilizarse, empujarse. A pesar de lo que dijera la sociedad de aquel momento. Porque según lo que leímos, no estaba permitido, no le era permitido. Entonces, y peor en aquel momento cuando estaban los fariseos y los saduceos, que vivían bajo esta ley y bajo lo que ellos mismos decretaban como mandamiento. Entonces, la verdad es que ella fue una mujer muy atrevida. Sí, valiente. Y los invitamos a todos ustedes también que nos están oyendo y meditando en esta palabra, que sean valientes y que aprendan a ser atrevidos en el buen sentido de la palabra, según lo que la Torá nos está enseñando y según lo que estamos leyendo en el libro de Lucas, ¿verdad? Aprender a ser atrevidos. Y como tú decías, es cierto, el ser humano, el Eterno lo impregnó con ese espíritu de supervivencia para que cuando nos está yendo mal, nosotros mismos salgamos. ¿Qué pasa con aquel que se está ahogando? ¿Qué hace? ¿Se da por vencido y se va de una? No, él lucha, trata de salir a flote hasta poder hacerlo. De la misma, así es, ese es el espejo de nuestras vidas, que no nos dejemos nosotros que se acabe nuestra vida, que se apague en la nada nuestra vida, sino que salgamos de donde hemos estado. Sí, de hecho, para terminar, ¿verdad? Lo que te había comentado de este joven que quería entender por qué entonces habían personas que terminaban con su vida. Y este joven decía que definitivamente nosotros como seres humanos únicamente pensamos que después de la muerte ya no va a haber sufrimiento. O sea, después de esta muerte carnal, digamos, de nuestro cuerpo humano, ya no va a haber sufrimiento. Se puede acabar que si la persona tiene deudas, pues ya no va a tener quien le esté cobrando. Que si tienes una desilusión amorosa, pues ya no vas a sentir el dolor porque ya no vas a saber nada de la otra persona. Pero nosotros, que fuimos creados a su imagen y a semejanza, debemos definitivamente pensar de que sí tenemos vida y venimos a tener vida eterna con el Señor. Entonces, no se acaba el sufrimiento ahí, de este cuerpo sí, pero ¿qué va a pasar cuando definitivamente
llegue el momento que nos pidan cuenta de qué hicimos con nuestras vidas. También así es. Y es que como dice el libro de Eclesiastés, dice que en el Seol, el que ya está ahí en el Seol ya no sabe ni de obras, ni de triunfos, ni de ciencia, ni de sabiduría, ni de nada. Y por eso nosotros creemos que hasta ahí se acabó todo, pero la palabra del Eterno nos enseña todo lo contrario. Pero volviendo a esto que estaba pasando, que nos metimos en eso por lo que esta mujer estaba pasando. Ajá. Entonces ella, y yo voy a volver a la lectura y te la voy a quitar un ratito esa lectura del libro de Mateo porque es muy interesante, y esto es para que vayamos finalizando, concluyendo en lo que esta palabra nos está enseñando. Allí en el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 21, dice la palabra del Señor: porque decía ella dentro de sí, que es lo que tú hablas del espíritu de supervivencia, ¿verdad? Así es lo que la palabra del Eterno nos enseña también. Porque decía dentro de sí, había algo en ella que la hacía que ella reflexionara: no, yo no me puedo quedar en esto, yo tengo que salir de esto, durante tanto tiempo he estado así, tiene que haber algo diferente. Dice ella: si tocare solamente su manto, yo seré salva. Mira la reflexión tan grande que llega a la vida de esta mujer, o sea, un destello de luz en aquel momento. La verdad, porque en medio de la situación, si tú comienzas a pensar de una manera diferente, quiere decir que es el momento de levantarse. Y yo creo que ella entendió en este momento que era el tiempo, ya era el momento de salir de donde ella estaba, de dejar esa situación en la que ella estaba pasando. ¿Por qué? Porque ya había llegado el momento de la salvación y de la sanidad. Pero algo muy interesante, que ella no pensó primero en la sanidad. Porque nosotros andamos buscando todo lo que sacia nuestro cuerpo, pero se nos olvida que tenemos un alma dentro de nosotros y que esa alma un día la tenemos que entregar, que no nos pertenece a nosotros, porque dice: este cuerpo va a volver de donde fue sacado. ¿De dónde? Al polvo. Y el alma va a regresar ¿a quién? A su dueño, a nuestro Abacadosh. Y esta mujer está diciendo, que es lo que no leímos en Lucas, pero aquí lo está expresando Mateo, y está diciendo: si tocares tan solamente su manto, yo seré salva. Ella piensa en la salvación, porque los tzitzit que representan, ¿qué representan? Yo ya dije que son un recordatorio para los hijos del Eterno. ¿Y qué representan? Los mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? En la Torá. Que la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros le conocemos en el griego como el Pentateuco. Y estos son la representación de la Torá. Estos representan los tzitzit. Y la Torá, ¿qué representa en nosotros? Representa obediencia. Obediencia que cuando nosotros nos hacemos a ellos, como lo hizo la mujer, se asió a los tzitzit de nuestro Mesías Yeshua, lo que hizo fue aceptar que a través de los mandamientos y a través de la obediencia a la Torá, ella iba a recibir salvación. Es que está conectado. Nuestra salvación, nuestra vida, nuestra sanidad está conectado a la obediencia a la Torá. No podemos vivir alejados de esa palabra. No lo podemos hacer, hermanos. En Hechos capítulo 4 y en el versículo 12 dice la palabra: porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. O sea, no andemos buscando por otro lado. Este es el mensaje de hoy, o la conclusión de este momento, de este estudio tan delicioso que compartimos hoy, y es para todos ustedes, toda nuestra audiencia que nos está escuchando. Que el Eterno les bendiga a través de esta palabra, porque en ningún otro hay salvación. Solo en nuestro Mesías Yeshua hemos encontrado la salvación, que Él es la Torá viviente. Amén. Solamente a través del estudio de la Torá, y no solamente leerla, sino que es recordarnos. Dice, volvamos nuevamente ahí al libro de Números, y es con eso es que vamos a concluir, que es lo que dice, cuál es la recomendación que nuestro Abacadosh, Yahweh, le da a su pueblo. Y le dice en el libro de Números, en el capítulo 15 y en el versículo 38, le dice:
Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y esto les va a servir, estas franjas, estos tzitzit, esto les va a servir de recordatorio para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón. No seamos egoístas y de vuestros ojos, para que no seamos vanidosos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que ustedes se acuerden y hagan todos mis mandamientos, los cumplan. ¿Qué es lo que está pidiendo el Eterno? Que cumplamos, que hagamos, que caminemos en pos de la Torá, en pos de su voluntad, y seáis santos a vuestro Elohim, porque sed santos, porque Yahweh el Todopoderoso, nuestro Elohim, es santo. Maravillosa la palabra, ¿verdad? Amén. Muy interesante. Así es, yo quería agregar, ¿verdad?, que acudamos a escuchar acerca de Él, que no lo tengamos en poco, que nos acerquemos realmente con un corazón verdadero, con un sentimiento de necesidad, que lo necesitamos constantemente a Él, para que hayan cambios personales en nuestra vida y que Él nos pueda sanar de todo eso que nos está afectando individualmente, porque cada persona tiene una necesidad diferente. Entonces acerquémonos a Él de todo corazón, reconozcamos que lo necesitamos. Amén. Y hoy estamos a tiempo para acercarnos y para hallarle. Así es que busquémosle de todo nuestro corazón. Bendición a cada uno de ustedes y los esperamos en el próximo estudio. Shalom, shalom.